Buen día, amadas hermanas, hermanos. Les saluda su servidora Araceli Jiménez Alonso, presidente de la Unión Nacional de Sociedades Femeniles. Quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión titulada Llamadas a clamar. En este tiempo en el que vemos un problema, ¿qué podemos hacer nosotros ante esta situación nacional y mundial? Los días van pasando, los meses también, y el problema se va agravando. La palabra de Dios nos enseña cómo reaccionó una mujer ante la amenaza de muerte de todo un pueblo. El libro de Esther nos enseña lo siguiente. En aquel tiempo había un problema. El pueblo judío estaba amenazado. Había un edicto que decía que todos los judíos fueran exterminados. El capítulo 3, versículo 13 de Esther dice así: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día. Los judíos estaban amenazados de muerte. Ese era el problema. Y había también en ese tiempo una mujer decidida. Ante la petición de Mardoqueo, Esther decidió presentarse ante el rey para interceder y suplicar a favor de su pueblo. Aunque estaba en riesgo su propia vida, Esther valientemente decidió presentarse y exponer su necesidad. Esther dice en el capítulo 4, versículo 11: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. A pesar de la amenaza en su propia vida y el riesgo que corría Esther, ella decide firmemente presentarse ante el rey para interceder por su pueblo. Además de ello, en aquel tiempo también había un pueblo llamado a clamar, un pueblo invitado a ayunar. Todos los judíos fueron convocados a ayunar para encomendar a Dios una misma causa: la salvación de toda una nación. En el versículo 16 del capítulo 4 dice así: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Todo el pueblo está invitado, llamado, convocado a clamar a Dios, a ayunar por Esther y ayunar para que el Señor diera respuesta y la salvación de todo el pueblo judío. Ante un clamor de todo un pueblo, de una reina con sus doncellas, había también un Dios escuchando, un Dios que atendió el clamor de todo su pueblo. Esther y el pueblo judío buscaron a Dios mediante el ayuno y el Señor les dio respuesta. Más adelante, en el capítulo 8, versículos 16 y 17 dice: y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Dios escuchó el clamor de su pueblo. Dios escuchó y atendió y dio una respuesta. Y el pueblo se goza, se alegra y tiene banquete por la respuesta de su Dios. En este tiempo, nosotras también estamos llamadas a interceder, a clamar a nuestro Dios. Porque como en el tiempo de Esther, también hay un problema. Tenemos un problema y esta es la pandemia por el COVID-19. El mundo entero está amenazado de muerte. Nuestra nación y nuestra gente está siendo afectada. Hay familias
que están siendo afectadas por la pérdida de sus seres queridos por este virus. Pero también ante un problema, también hay mujeres decididas como Esther, mujeres que buscamos con todo nuestro corazón a Dios y que nos presentamos a nuestro Rey y Salvador Jesucristo para interceder por nuestra nación. Asimismo, hay un pueblo que está invitado a clamar, un pueblo que está llamado a clamar para que nos unamos en ese mismo sentir, para suplicar y rogar a nuestro Padre Celestial que tenga misericordia de nosotros. Hay también, ante un clamor, el Dios vivo y verdadero que escucha, que atiende por compasión la necesidad de sus hijos. Un Dios que escucha el clamor y que sin duda dará una respuesta cuando todo el pueblo se une en un mismo sentir para clamar a nuestro Dios. Y Él nos responderá, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amadas hermanas y hermanos, no desmayemos ante esta situación. Sigamos clamando a nuestro Dios. Sigamos confiando en lo que Él nos dice en su palabra. Su palabra, a través del profeta Jeremías, en el capítulo 33:3, dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En el nombre de Jesús, nosotros tendremos respuesta. Y lo creemos por fe, porque creemos en un Dios verdadero que no miente y que tiene misericordia de nosotros. Por ello, amadas hermanas y hermanos, estamos llamados a clamar a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo para que Él tenga misericordia de este mundo, tenga misericordia de nuestra nación, tenga misericordia de su iglesia, de su pueblo. Oremos, hermanos, oremos, hermanas, para que el mundo sea salvo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que sigamos clamando y sigamos creyendo que Dios es fiel. Dios les bendiga.